buenas tardes. Nos encontramos ante la presencia del ingeniero Romero García López, quien es empresario en el ramo restaurantero. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Actualmente cursamos el sexto semestre en el sistema dominical en la materia del emprendedor y la innovación. La finalidad es que él nos comparta su experiencia como empresario en el ramo restaurantero para que nosotros como estudiantes, si algún día decidamos emprender, retomemos su experiencia personal. Agradecemos en este momento el compartir esta parte de su amable tiempo y quisiéramos iniciar preguntándole cómo nace en usted la inquietud de iniciarse en este ramo de los alimentos. Ingeniero. Gracias, pues bienvenidos muchachos. Pues mira, la inquietud de ser emprendedor, empresario, pues surge a partir de una necesidad, ¿no? Que es la de independizarse de un empleo. Yo tenía mi trabajo, tenía un salario, pues, pero pues llegó el momento en el que adquirí experiencia suficiente a través de los diferentes puestos en los que estuve, y pues llegó el momento en el que tomé la decisión de emprender por mi cuenta. La verdad es que en este proceso también juegan mucho las oportunidades, puesto que en su momento me ofrecieron la posibilidad de establecer un restaurante, y pues ya que yo sabía cómo era el negocio, pues entonces tomé la decisión de emprender y hacerlo por mi propia cuenta. Ingeniero, sabemos que actualmente este giro es muy competido y pudiera ser que a lo mejor usted se enfrentó a algunos obstáculos. ¿Podría usted mencionarnos algunos de ellos que nos pudiera servir de experiencia? Claro, mira, el primer obstáculo que enfrentas cuando inicias un negocio, un emprendimiento, pues es que tienes incertidumbre financiera, en el sentido en el que pues, de inicio tus ingresos no están asegurados. Entonces, como emprendedor debes de estar consciente de que vas a pasar una etapa en la que prácticamente vas a ganar lo mínimo, o a veces ni siquiera vas a ganar, porque es parte del negocio que se vaya digamos madurando, que vaya desarrollándose, y una vez que ya logras establecer tu idea de negocios, pues entonces ya tienes la posibilidad de tener ingresos mejores y que te permitan mantenerte. Pero el primer inconveniente que encontramos siempre es la disponibilidad de recursos. Ingeniero, en particular, ¿usted utilizó algún método que pudiera marcarnos la pauta y decir que ha sido el éxito actual de su negocio? Pues mira, lo primero que debemos de hacer como emprendedores es tener claridad de lo que queremos. Es decir, qué negocio queremos poner, qué queremos emprender, a qué ramo nos queremos dedicar. Una vez que ya tenemos claridad en esto, pues también tenemos que tener nuestras habilidades desarrolladas al respecto. Es decir, si yo sé de arquitectura o me gusta el diseño de casas, la construcción, etcétera, pues seguramente tengo que enfocarme en esa zona. Si yo ya sé algo de pintura, pues me puedo arriesgar en esa zona relacionada con la pintura, por ejemplo. Y bueno, ya una vez que tienes esas habilidades como propias, o sea, habilidades que ya tienes en tu acervo, digamos, personal, pues ahora viene la necesidad de tener un plan de negocios. Esto es muy importante porque a veces como emprendedores decimos, no, mira que yo soy bueno haciendo machetes y me voy a poner una machetería, pero no tenemos ni idea de cuánto cuesta hacer un machete o de cuántos machetes tenemos que hacer para que ese negocio sea rentable. Entonces sí es muy importante que como emprendedores, aunque sea un negocio pequeño, desarrollemos un plan de negocios que nos permita pues saber si nuestra idea es... Pero es indudable que usted como gerente general de sus empresas tiene conocimientos administrativos y aquí juega un papel muy importante la parte económica. ¿A qué retos económicos y administrativos se ha enfrentado usted como empresario en este ramo de los alimentos? Pues mira, el reto administrativo que más dificultades nos ha planteado es el hecho de la administración del personal, porque construir un equipo de trabajo eficiente es algo complicado, sobre todo porque al final de cuentas los recursos humanos son la base de las empresas y es lo que nos ayuda a que nuestra empresa o nuestro emprendimiento dé los resultados que necesitamos. Si nosotros no tenemos una base humana bien capacitada, bien entrenada para desarrollar sus actividades, pues difícilmente vamos a tener una empresa exitosa. Entonces
trabajar con las personas, eso es digamos, complicado porque pues son muchos factores. Las personas al final de cuentas son eso, personas, seres humanos que son perfectibles y que bueno, algunos tienen unas capacidades, otros tienen capacidades distintas, pero al final tú como líder, como emprendedor, pues tienes que buscar la manera y encontrar la forma de unirlos, de balancearlos y de, digamos, hacerlos que vayan hacia el mismo rumbo, ¿no? En cuestión económica, pues los vaivenes de la situación económica en general, valga la redundancia, que a veces hay venta, a veces no, entonces tienes que tener la cabeza fría y tener paciencia y saber que bueno, esos sube y bajas económicos son parte de la vida de un negocio. Ingeniero, sabemos que la satisfacción de su negocio radica en el éxito, el triunfo, pero también podemos creer que la satisfacción es que sus empresas generan fuentes de empleo. ¿Cuántas familias dependen de sus negocios y qué satisfacción le da a usted servir para que algunas familias o algunos empleados que usted tiene lleven el pan de cada día a sus familias? Claro, mira, esta parte del emprendimiento es algo de lo más noble que tiene el hecho de hacer empresa, puesto que, como bien lo menciona, existe la satisfacción de generar empleos y bueno, de que otras personas se vean beneficiadas de estas empresas. En lo particular tenemos una filosofía de trabajo en la cual pues tratamos a nuestros colaboradores con respeto y también buscamos las herramientas necesarias para que puedan tener acceso a mejores digamos, una mayor aportación salarial en la medida de sus habilidades y en la medida también de sus resultados. Por lo tanto, pues tenemos un esquema de bonos, un esquema de compensaciones y bueno, cosas que de alguna forma apoyan el salario del trabajador de acuerdo a sus habilidades y a sus actitudes. Entonces, bueno, en este contexto, actualmente en nuestra empresa trabajan 15 personas, lo que representa 15 familias que se ven pues de alguna forma beneficiadas. Y en las reuniones que tenemos con ellos, pues siempre les hago hincapié de que en la medida que ellos sean talentosos en su trabajo, pues lo van a hacer también en su familia, porque lo que aprendemos en el trabajo no solamente es de beneficio para el trabajo, sino que también lo podemos llevar a nuestras familias y tomar ventaja de esto. Ingeniero, en este mundo globalizado nosotros sabemos que la competencia ocupa un lugar muy importante en el giro de cualquier negocio o empresa. En el léxico de usted se encuentra la palabra competencia y cómo la maneja o cómo la acepta. Pues mira, yo podría decirte que la competencia es igual a reto, porque pues al final del día la competencia te mantiene dinámico y te mantiene innovando, que al final de cuentas es una de las características principales de ser emprendedor. Si tú como empresario dejas de innovar, pues al final tu empresa se apaga y termina extinguiéndose porque los clientes buscan siempre algo distinto, buscan la renovación en todos los sentidos. Por lo tanto, la competencia te da ese empuje que te permite mantenerte al día. Y me ha tocado ver a lo largo de mi vida como empresario, pues muchas empresas, y aquí en Acayucan se da mucho ese fenómeno, que durante años fueron las únicas, por decir la única ferretería de Acayucan, y que actualmente dan servicios o tienen un servicio deficiente, que es producto de ese exceso de confianza, ese exceso de seguridad. Y bueno, hoy en día ya no podemos darnos ese lujo, tenemos que mantenernos innovando y no despreciar a la competencia, aunque sea pequeña. Como joven, a veces tienes una preocupación que es el cómo te dicen que inicies un negocio. Otro que está muy bonito, el iniciarlo, el verte siendo una persona independiente, el ya no estar sujeto a un salario. Y son partes que te agradan, que te llaman la atención de iniciar con este emprendimiento, de empezar. Pero usted como emprendedor, ¿qué consejo nos daría? Un consejo realista de esa parte que ciertamente te pone los pies sobre la tierra para que estés, por así, dispuesto a emprender sabiendo las cosas que van a ser duras de iniciar esto. Claro, mira, emprender, como bien lo dices, a veces nos lo pintan así muy fácil o nos dicen todos debemos emprender, pero la realidad es que el emprendimiento pues no es para todos. Emprender
significa sacrificios familiares, personales, incluso económicos, y significa también que debes de tener mucha disciplina. Entonces, si tú como individuo no eres disciplinado y no estás dispuesto a sacrificar, pues no tiene caso que te metas a emprender, porque definitivamente vas a fracasar, pues, o vas a durar muy poco tiempo y no va a funcionar tu emprendimiento. Por lo tanto, sí es muy importante que antes de emprender seamos conscientes de que emprender no es para trabajar menos, al contrario, es para trabajar más. Porque pues cuando tú eres empresario, cuando tienes un negocio, tienes que estar al pendiente desde que abres hasta que cierras. Los trabajadores, si tienes 2 turnos, por ejemplo, pues terminan su turno y se van y se olvidan. Pero tú no te puedes dar ese lujo, tienes que estar al pendiente. Claro que ya conforme va madurando tu habilidad para los negocios, pues vas armando tu estructura que ya te permite, digamos, descansar, tener gerentes, tener gente que administre tus empresas, y bueno, ya te puedes dar una buena vida porque ya trabajaste durante a lo mejor 10 años, ahora sí que, como se dice coloquialmente, ya te partiste el lomo, y ya a lo mejor ya después de ese tiempo, cierto tiempo, ya te puedes pues dar tus lujos, irte a pasear, etcétera. Pero el inicio es muy difícil y por eso es necesario tener mucha disciplina, porque no es fácil empezar a hacer empresa. Ingeniero, en su momento usted nos compartía que fue empleado, actualmente ya es propietario de una empresa. ¿Cuál es la diferencia entre ser empleado y actualmente ser dueño ya de su propio negocio? ¿Qué le significó? ¿Cómo visualizaba usted? ¿Cuál es su punto de vista como empleado y actualmente cuál es su punto de vista como empresario respecto a un negocio? Bien, mira, como empleado tienes la magnífica oportunidad de que adquieres experiencia. De hecho, la mayoría de empresarios pues han empezado justamente siendo empleados de alguna empresa, porque ahí es donde está el conocimiento, donde empiezas a envolverte o a empaparte del negocio, donde empiezas a aprender los trucos de la industria, digamos, a establecer las relaciones con las personas del negocio, pues, y eso pues sin duda es digamos la base para que tú puedas tener una empresa exitosa. Igual te puedes independizar dedicándote a otra área completamente diferente, pero si tú sabes capitalizar lo que has aprendido durante tu estancia o tu tiempo como trabajador, sin lugar a dudas vas a tener o vas a encontrar una forma mucho más rápida de crecer. Y bueno, esa es toda esa, digamos, experiencia, todos esos conocimientos, esas pues vivencias que se tienen como trabajador son la base para poder ser un empresario exitoso. La diferencia básicamente está que cuando tú eres un empleado, pues aunque tengas muchas ganas, no vas a dejar de ganar tu sueldo. O sea, a lo mejor ganas algún bono, algún incentivo que tengas por ahí, algún ascenso, pero llega el momento en el que pues te das cuenta que lo que estás trabajando lo estás trabajando para otro, ¿no? Es decir, si tú te quedas 2 o 3 horas extra en el trabajo, tus jefes te lo van a reconocer seguramente, pero lo que produces durante ese tiempo lo estás produciendo para otra persona. En cambio, cuando tú eres patrón o dueño de tu empresa, así trabajes 10 horas, sabes que esas 10 horas que estás trabajando van a ser de beneficio o de provecho para ti mismo, digamos, para tu bolsa, ¿no? Hay un dicho muy común que se dice, en particular a mí me da curiosidad, y si usted no lo pudiera profundizar un poco más para que nos quede un poco más claro, que es el clásico, el que no arriesga no gana. Y hay personas que muy seguras de ese dicho, de decir, ¿sabes qué? Arriesgo y tengo que ganar, pero van con esa ideología. Y están otras personas, entre ellas me incluyo yo, que siento que si no es seguro un negocio, si no tienes cierto porcentaje de 50%, 60% o más arriba de seguridad de que va a funcionar, no te arriesgas. ¿Usted en lo particular cree que el arriesgar siempre es algo que puedes apostar por ello? Mira, los apostadores, como tú dices, pues no es que apuesten nada más así a ver cuál sale, ¿no? Sí, o sea, sí. Los buenos apostadores son calculadores, tienen el control de lo que hacen, saben lo que están haciendo, ven su entorno, analizan sus posibilidades, hacen incluso cálculos de qué es lo que ya pasó, qué es lo que puede pasar, y con base en esos cálculos, pues deciden arriesgar. Entonces, el arriesgarse a algo no es digamos, como se dice así vulgarmente, aventarte como el borras, ¿no? O al
fregadazo, ¿no? Sí, exacto, sino que se trata de que tú vas a arriesgarte, pero una vez que has analizado las posibilidades y como tú dices, una vez que sabes que tienes los elementos necesarios para tener un negocio exitoso. Ahora, para que tú tengas ese negocio exitoso, ya después de que hiciste todo tu análisis, pues también tienes que tener las habilidades y el conocimiento necesario. Ahora, si tú no tienes esas habilidades, porque a lo mejor no es lo tuyo, no le sabes, te dio flojera o lo que tú quieras, pues debes de tener, digamos, los recursos, en este caso económicos, para contratar a alguien que sí lo sepa. Entonces te vas a convertir en un empresario que vas a tener trabajando a gente para ti para hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces hay varias formas, pero al final de cuentas sí necesitas tener un capital mínimo de conocimientos, un capital mínimo de recursos económicos para asegurarte que tu empresa sea posible. Y bueno, como tú decías, el dicho del que no arriesga no gana, sin duda es importante, o sea, es cierto, porque al final si tú te quedas con el miedo de qué voy a hacer, si me va a resultar, no me va a resultar, pues nunca vas a saber si te iba a resultar. La clave está que una vez que te avientas a lo que sea, a poner un restaurante, a poner una fábrica de zapatos, a una reparadora de calzado, lo que sea, una vez que ya lo hiciste, pues ahora ponte a trabajar, ¿no? O sea, no se vale que lo pongas y ya esperes que te caiga el dinero, ¿no? Te tienes que dedicar, te tienes que disciplinar, y si tú ves que el negocio no está vendiendo como tú querías, pues hay que buscarlo. Ahora, en esta época ya se trata de que tenemos que ir a buscar a los clientes y no esperar a que los clientes lleguen a nosotros. Ingeniero, ¿cómo es un día de labores normal en su empresa, en sus negocios? ¿Cómo inicia, cómo culmina un día de labores en su negocio? ¿Y qué satisfacciones le da un día más de tener las puertas abiertas? Claro. Mira, pues iniciamos, en el caso del negocio, nosotros abrimos a las 7 de la mañana, entonces pues yo no soy muy madrugador, pero a las 6 de la mañana ya me tengo que levantar, ¿no? Eso implica que pues a las 6 te empiezas a alistar, tomas un desayuno, te vas al trabajo, y normalmente lo que hacemos es darle la bienvenida a los trabajadores. Digo, no es nada del otro mundo, pero pues sí saludarlos a todos, iniciar una comunicación breve pero sustanciosa, en el sentido de que ellos se sientan alegres de llegar a su trabajo, que no se sientan así como que con la pesadez. Y bueno, una vez que está eso, echar a andar el negocio, que la parte de, digamos, la apertura es donde está lo difícil. Asegurarnos que tenemos todo nuestro inventario completo, nuestros insumos en cantidad suficiente y completos para que no nos falten cosas a lo largo de la jornada y bueno, nuestros clientes se vayan satisfechos. Después de eso, bueno, pues ya nuestra labor como directivos pues es estar al pendiente de que las personas estén haciendo su trabajo. Si tenemos algún pendiente, por ejemplo, realizar limpieza, aplicar alguna técnica de calidad o alguna situación que esté por ahí pendiente, pues nos tenemos que encargar de que el personal lo aterrice. Debemos recordar que nuestra función como administradores y como líderes es que las personas que trabajan con nosotros pues hagan lo que se necesita para que la empresa sea exitosa. Y bueno, ya más adelante, en este caso que mi giro es de cocina, pues me toca también entrar a la cocina con las cocineras y averiguar qué cosas están cocinando y bueno, checar que estén dentro de, digamos, la calidad que nosotros manejamos. ¿Eso qué implica? Pues probar la comida, ¿no? Entonces, se trata de probar, no de acabarse la olla, ¿no? Entonces, pues bueno, también ese es parte del proceso, hay que probar los alimentos, igual cuando, incluso de forma aleatoria, por ejemplo, si salen chilaquiles, ¿no? En un día a lo mejor salen 30 órdenes de chilaquiles, no las vas a probar todas, ni todos los días te vas a poner a probar todos los chilaquiles, pero sí de vez en cuando tienes que probar que lo que están haciendo las cocineras pues esté de acuerdo al sabor que tú quieres para tu negocio, ¿no? Ya por la tarde pues se tranquilizan las cosas, ya no hay tanta labor administrativa y pues nos encargamos de vigilar que el estándar de servicio al cliente al comensal sea el adecuado, que los meseros estén ofreciendo una atención adecuada y bueno, ya finalmente en la tardecita ya como a las 6, si hay tiempo pues nos vamos a la casa a descansar un rato, a hacer un poco de ejercicio, caminar o algo que te desestrese, ¿no? Porque no puedes estar todo el día en el negocio. Y pues ya al final el cierre, que también es importante, puesto que ahí viene ya el corte de caja y estar al pendiente de cómo estuvo la venta, ¿no? Ese es así a grandes rasgos el día. Entonces al principio no tenía mucho tiempo libre cuando inició con negocios. No, al principio, bueno, de hecho al principio pues uno como emprendedor tienes que tomar las funciones de alguno de tus trabajadores. Por ejemplo,
lo más común, ¿no? Del cajero, ¿no? Entonces tú tienes que estar prácticamente todo el día en caja cobrando. Pero sí es muy importante que como emprendedor distingas o sepas en qué momento tú ya tienes que dejar esa función porque te tienes que enfocar en otras cosas. Si tú te pasas ahora sí que todo el tiempo y toda la vida pegado a la caja, cuidando el dinero, pues ok, nadie te va a robar, pero te vas a perder la oportunidad de pensar en otras áreas de oportunidad, en crecer, en tener otra sucursal, en meter nuevos productos, etc. Entonces sí es necesario que en un momento determinado dejes el trabajo de rutina, lo delegues y te dediques a aplicar tu inteligencia para hacer crecer tu empresa. Ingeniero, nosotros consideramos que su experiencia en este ramo como empresario, como emprendedor, ha sido de gran ayuda para esta entrevista que estamos efectuando. Y finalmente nos llevamos todo ese conocimiento, toda esa experiencia. Pero nos gustaría que nos regalara una motivación de manera muy personal para nosotros, que aún estamos en la etapa de estudiantes y que si Dios nos lo permite, culminaremos la profesión, la carrera. Algunas palabras motivadoras, alguna enseñanza, alguna metáfora que de manera personal usted nos quisiera compartir y que nosotros nos las lleváramos el día de hoy como un gran tesoro, ¿qué nos diría? Algo que nos llegue. El dinero. El dinero no, pero sí algo que le haga recordar a cuando usted inició, así que ya ahorita que se ve que ya está en el éxito, que recuerde su tiempo de inicio y que sea algo que nos llegue así, que a usted le llegue y a nosotros también. Pues mira, digamos ahora sí que aquí hablando así en confianza, ¿no? Pues ustedes deben de verse a sí mismos como personas capaces de realizar lo que ustedes se propongan, ¿no? ¿Qué se puede proponer? Pues algo que a ustedes les guste, obviamente. El hecho de que todos tengamos la capacidad de hacer las cosas no quiere decir que nos vamos a dedicar a cualquier cosa, o sea, tiene que ser algo adecuado a nuestras posibilidades. Cuando ustedes se quiten el miedo a hacer algo, entonces van a poder tener éxito. Y son dos cosas fundamentales. Una, no tener miedo, y segunda, tener iniciativa. Porque normalmente la mayoría de nosotros empezamos siendo trabajadores. Entonces tú puedes entrar en una empresa y quedarte ahí siendo, no sé, repartidor, lavaplatos, mesero, qué sé yo. Puedes decidir quedarte ahí o puedes decir qué puedo hacer por mi empresa. Y entonces asumirte como parte de la empresa y proponer cosas productivas para tu empresa. ¿Eso qué va a quitar? Que tú te quites el miedo. Lo peor que puede pasar si te equivocas es que te corran, ¿no? De tu trabajo. Pero pues qué, o sea, el punto es que te arriesgaste. No te van a la calle. Mientras no mates a nadie, lo peor que puede pasar es que te corran o que tengas que pagar algo, ¿no? Sí. Pero obviamente también tú le mides, o sea, no te vas a poner a manejar un carro último modelo. Entonces, si tú te quitas ese miedo, vas a poder hacer muchas cosas. A lo largo de este tiempo me ha tocado jóvenes que saben hacerlo, pero no lo hacen porque les da miedo o porque no les han autorizado. Entonces, las empresas necesitan gente que piense, no máquinas. Entonces, aunque tu puesto sea de rutina, si tú tienes una forma más eficiente de hacer las cosas, pues aplícalo. Ya luego lo platicas con tus jefes y se analiza si es prudente y no genera ningún trastorno a la organización, pues ya tú estás contribuyendo, pero no te quedes así con que todo es cuadrado y nada más. Entonces eso es lo que les puedo decir. Ustedes lo pueden hacer, nada más quítense el miedo, arriésguense y piensen qué es lo peor que puede pasar y ya. Eso es la clave. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ingeniero, le agradecemos su valioso tiempo, le agradecemos el que usted haya tomado la iniciativa de querer compartirnos toda su experiencia y téngalo por seguro que ha sido una gran experiencia para nosotros también escucharlo, saber cómo se inició y cómo está usted marcando la pauta en sus negocios. Ojalá algún día podamos encontrarnos con usted y decirle que de esta entrevista surgió algún empresario, un emprendedor motivado por su gran experiencia. A nombre de mis compañeros, le agradecemos su valioso tiempo y el que usted haya querido desprenderse de esta experiencia, de estos conocimientos y regalarnos su valioso tiempo. Muchas gracias. Gracias.
Sí, la falla. Ahora sí, no, pero. Voy a cortar la capa.